Hola, bienvenidos a todos a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. Les recordamos que el objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco, ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el doctor César Augusto Pérez Martínez Buen día a todos. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general. De igual forma, espero nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisamos y estamos muy al pendientes para dar respuesta en cada una de nuestras siguientes sesiones. Para la sesión 11 de la segunda temporada de la Red Contextus, hemos decidido abordar el tema de biodiseño. Los paradigmas actuales y la nueva manera de crear y concebir objetos están haciendo presión para un nuevo actuar, sobre todo si consideramos que el ser humano no está separado de la naturaleza y que el agotamiento de recursos, la contaminación y el cambio climático nos han llevado a repensar el futuro de la humanidad. Debido a ello, en la década de 2010 surge el concepto de biodiseño. El curador de la exposición de Biodesign, William Myers, publica el concepto de biodiseño como la integración del diseño con sistemas biológicos, usualmente para lograr un mejor desempeño ecológico. En contraste con la biomimesis o el diseño inspirado en la naturaleza, el biodiseño incorpora organismos vivos al diseño como bloques de construcción, fuentes de material, generadores de energía. Es oportunista y lógico en el reconocimiento del tremendo poder y potencial utilitario de los organismos. Sobre la biomimesis, se ha estructurado en tres niveles. Uno, organismo. En este nivel se imita la forma del organismo entero o alguna de sus estructuras. Dos, comportamiento. Se refiere a imitar un comportamiento específico de un organismo o alguna acción que realizar para sobrevivir. Y tres, ecosistema. Este nivel imita un ecosistema y su funcionamiento eficiente. Toma los elementos y principios usados para funcionar correctamente. ¿Y tú, César, habías escuchado del término biodiseño antes de que lo planteáramos para esta sesión? Más o menos, un poco. Sí, un poco. Soy fan de libros de divulgación científica. Y bueno, los de Richard Dawkins siempre utilizan ejemplos de comportamiento de animales y de cómo fueron utilizados o cómo se han aprovechado, cómo se han inspirado, como mencionabas, creo que era el biomimetismo, cómo se han inspirado a partir de ellos para generar nosotros productos, ¿no? Sí, exacto. Uno de Sí. los más comunes es, por ejemplo, el hombre puede volar, ¿no? Y, por Ujú, ejemplo, el uso de la aviación justamente utiliza el diseño de las aves para generar muchas de sus armas, de sus aves, perdón, de sus aviones que están circulando hoy en día. Por ejemplo, estaba viendo una imagen de cómo utilizan los halcones y cómo ujú, el cuerpo de los halcones es prácticamente la misma estructura de su cuerpo, de su estructura ósea, es la misma estructura con la que generan aviones supersónicos. ujú, Y prácticamente aquí me surgía a mí la pregunta, ¿no? De realmente ujú, nosotros, ¿qué tan originales hemos sido en la ujú, generación de cosas que sean novedosas? Porque prácticamente por ahí hace tiempo escuché que ya todo estaba creado, ¿no? Y que lo único que teníamos que hacer nosotros era como abrir bien los ojos para tratar de adaptar esas necesidades utilizando cuestiones que la naturaleza ya haya generado para resolver esas situaciones. Es decir, por ejemplo, estos problemas de hacerlo más rápido o de hacer más rápido a un dron, por ejemplo, hoy vemos que muchos de estos drones están inspirados, vemos cuando hacen las representaciones de los perros que van súper rápido, pero ¿qué es más rápido que un perro? Bueno, un felino. ¿Y qué felino vamos a utilizar? Vamos a utilizar una chita o a un puma.
y utilizando cómo se están organizando esas articulaciones es que generan a estos mimetismos de robots o de drones para realizar la función de rapidez. Pero no es en sí como que algo que no se haya planteado esa solución por la naturaleza, sino que simplemente nosotros estamos utilizando esas características que ya la naturaleza ha resuelto mediante millones de años de evolución para adaptarlos a nuestros objetos tecnológicos. Sí, entonces mencionabas una definición de biomimetismo, ¿no? O Ujú. Sí, la podría... en contraste con la biomimesis o el diseño inspirado en la naturaleza, el Biomimesis, perdón. Ujú. biomimesis, el Encontrar, biodiseño, encontrar el término. inspiración en la naturaleza. No, algo así lo Eso, dijiste, perdón. eso sería la biomimesis, Sí. describir la transferencia de ideas y análogos de la biología al diseño, que es un pensamiento que ha aportado al diseño soluciones tangibles e intangibles en los últimos 70 años. Ujú. Sí, te digo, me quería detenerme un poco ahí y quería, digamos, pues platicar un poco de lo que es, de por qué es buena idea inspirarte pues en la naturaleza, ¿no? Al menos hasta cierto grado, porque por lo de la evolución que mencionabas, las personas que no están familiarizadas con la evolución, pues básicamente es una teoría, con un chorro de evidencia a su favor, ¿ya? Ah, que nos dice pues cómo se crean las especies. En términos generales, tengo yo a una especie, a una población de cierta especie y que pues empieza a crecer la población y empieza a diversificar sus genes por mutaciones, etcétera, o por eventos de recombinación o lo que sea, eh, o digamos, o pues, reproducción, se reproducen y mutan y generan diversidad entre esa misma especie. Después llega, si en la naturaleza se llegara a presentar algún, algún cuello de botella o alguna especie de estrés que seleccione o digamos que solo permita que sobrevivan una población de esa población grandota, una pequeña población, pues fueron seleccionados, ¿no? Por la naturaleza, lo que se dice selección natural, y esos son los que terminan al final, después de millones y de millones de años, pues existiendo hoy en día. Entonces, a lo que voy con esto es que lo que existe hoy en día, el vuelo de las águilas o el caminar de la chita, ¿no? El correr de la chita y todo eso, ha sido seleccionado por millones, millones de años, por una especie de ensayos de prueba y error. Entonces es buena idea inspirarte en la naturaleza porque pues ya probó un chorro de cosas que no funcionaron y lo que vemos es lo que ha funcionado por mucho tiempo. Entonces yo empezaría allí si yo quisiera diseñar algo, ¿no? Claro, Mimetizando a la naturaleza. esta parte ya es como solamente tenerla consciente dentro de nuestras, ¿cómo se llama? Dentro de las opciones creativas para cuando tratemos de resolver algo, es Perfecto. primero identificar si nuestro problema ya ha sido o no resuelto por la naturaleza, que en la mayoría de los casos así ha sido. Ujú. De ahí que exista toda esta diversidad de especies, que como bien comentas han sido mediante años y años de evolución, que la naturaleza ha ejercido esta presión selectiva también para depurar aquellas que son como funcionalmente mucho más eficientes, ¿no? En términos de Sí. recursos, pero también en términos energéticos. Ujú. Sí, sí, exactamente, así como lo dijiste tú. Bueno, Perfecto. no sé si traes tú algún otro ejemplo de biomimetismo en el que en ciertas ocasiones se utilizó la naturaleza como molde o Pues, como inspiración. pues, por ejemplo, te iba a comentar, si habéis escuchado un poco más, te iba a traer ejemplos de la biología, del biodiseño como tal. Ah, ok. Y para En esto, donde no sé, incorporan. incorporan ya Ujú. estos elementos. No sé si quieres que pasemos a ellos o si tienes algo que Bueno, sí. mencionar. Ajá. Sí, o sea, yo me encontré lo opuesto, digamos, a lo que ocurrió con el sonar.
Ujú. El sonar es un sistema que utilizan las, los barcos y los submarinos para detectar cosas en el mar, en el océano. Básicamente tiran un sonido, tiran una onda sónica, sonido, y cuando rebota con algo, detectan ellos el rebote y pueden detectar la localización de piedras o de otras cosas. El sonar fue basado, el sonar el sonar está basado en el radar. Utilizaron el radar como inspiración. En este caso, el radar es lo mismo, nada más que utilizan en vez de ondas de sonido, ondas de radio. Y lo usaban lo usan en el cielo, ¿no? Digamos, ¿no? O en la tierra, los aviones y eso. No podían usar radar en el agua porque el agua no obstruye el esparcimiento de las ondas electromagnéticas, de las ondas de radio en este caso, pero las ondas sónicas, pues sí, sí pueden. Entonces, utilizaron como idea, pues, el radar, método del radar, pero pues con otras ondas, ¿no? Ondas de sonido. El radar fue desarrollado justo después de la Primera Guerra Mundial. La idea era tenerlo listo para la Primera Guerra Mundial, pero pues no. Pero bueno, digamos, ya estaba a tope cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y fue útil para detectar submarinos pues en la Segunda Guerra Mundial. Resultó tiempo después que los murciélagos usan esto. Pues habrás Claro, escuchado hablar de que los murciélagos utilizan la localización a base de sonidos, hacen ruidos y son capaces de detectar cuando rebota porque no ven, ¿no? Los murciélagos. Se llaman murciélagos, se me llamaban murciélagos, pero bueno, más fácil pronunciar murciélago. Entonces aquí ocurrió lo opuesto, ¿no? Mm, de que lo descubrieron antes, desarrollaron el radar, el sonar antes, y luego descubrieron cómo funcionaban cómo le hacían los murciélagos. Entonces, pues o sea, hubieran llegado más rápido a esa conclusión si hubieran estudiado con mayor detenimiento a los murciélagos, ¿no? Obviamente no, pues no sabían, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención este caso, pues, ¿no? claro. Es decir, creíamos que no existía en la naturaleza y ya estaba resuelto, ¿no? Exactamente. Pues fíjate que hablando del biodiseño que consiste más en la incorporación de elementos de la naturaleza en la creación de objetos, yo más o menos había encontrado que algunos de ellos se podían hacer incluso mesas o lámparas a partir de hongos y que, por ejemplo, Mm, incluso también puedes hacer sillas creadas a partir de la naturaleza. Es decir, tú siembras una semilla, empieza a crecer la planta y a esa planta le das forma de un mm, objeto, en este caso sería un mueble, y puede ser ujú, una mesa o puede ser una silla. Incluso también puedes hacer, ¿cómo se llama? Algunos muebles que a partir de sedimentos del océano, o incluso también hasta ropa o alfombras a partir de algas. Es decir, ponen una superficie y sobre esa superficie ponen algas del mar y esas algas empiezan a crecer y esas se utilizan como alfombras. Otra cosa que también encontré como ejemplo del biodiseño son camisas o playeras que son como bioorgánicas, en donde prácticamente tú ibas con tu como estos muñequitos, no sé si los viste, que crecían las semillitas y se les formaban los pelitos. como cabello, ajá. Ajá, exacto. De hecho, todavía los venden en cualquier mercado. Ah, pues Sí, esa sí. misma, inspirada, pero para camisas o pantalones. Pues sí, sí, platicamos hace un par de sesiones nosotros de un cuero que hicieron a partir de un cuero más barato, ¿no? Que utilizaba bacterias que teñían para no utilizar tintes tóxicos, ¿no? No sé si lo recuerdas. Hicieron una billetera y una bota negra. Y Ajá. también, o sea, digamos, incorporando, ¿no? Pero tienes que incorporar la bacteria y también, también un par de sesiones antes hablamos de bacterias que estaban incrustadas en plástico. La idea Sí, era hacer claro. el plástico biodegradable, ¿no? Metían a unas esporas resistentes al calor de Bacillus subtilis,
que ya es resistente sus esporas ya son resistentes al calor, nada más que modificadas genéticamente para que fueran más resistentes al calor, y para que el calor para moldear el plástico y el plástico fuera biodegradable, pues, ¿no? Porque estas bacterias rompen al plástico. También había encontrado que, por ejemplo, los impermeables están inspirados en las hojas de loto, Ah, en donde, por ejemplo, pues, la capacidad de la hoja de loto para que el agua no moje su superficie es una de las inspiraciones que se tomó para la generación de los impermeables. Eso sería un mm, ejemplo de biomimetismo. O, por claro, sí. ejemplo, el uso de trenes inspirados en plumas de búhos. Las plumas de búhos, con las que pueden acercarse a sus presas sin ser detectadas, también sirven a los ingenieros ferroviarios para analizar cómo crear trenes que no hagan ruidos molestos al entrar en un túnel. Mm, Entonces eso tiene más que ver con el biomimetismo. sí, a menos, sí, claro. A menos que le pusieras plumas al tren, ¿no? Sí, no, 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 es que Que, está como impresionante porque uno no pensaría que para un tren te vas a estar inspirando en las plumas de cierto animal, ¿no? ujú, pues no. O sea, Hay un debate ético también respecto al tema, al que justamente me mm, gustaría ahorita que empezáramos, va, sí, sí, pero no sé entonces, si tú quieras como comentar algo no, más. no, no, está bien. Bueno, pues es que al final nosotros con el biodiseño estaríamos creando como ciertas vidas artificial y esto exige una responsabilidad adicional que no debemos de eludir, ¿no? Que no Por ejemplo, debemos de aquí pasar por mencionan, alto. exacto, el desarrollo de nuevos materiales mediante biodiseño exigirá la modificación genética de microorganismos y la creación de nuevos materiales biológicos. Y siempre debe abordarse garantizando la ausencia de riesgos ecológicos y la sostenibilidad. Que aquí en este caso es como que cada vez que creamos nosotros, a veces no estamos viendo si esto va a afectar o no al ecosistema en sí. Por ejemplo, estaba viendo que hay unos mosquitos que se trataron de crear hace tiempo para eliminar al virus del dengue. Y estos virus, estos mosquitos, eran los que se liberaran en el ecosistema, pero quedaron como en cierta fase, porque el punto es que al nosotros sobreproducir a estos mosquitos antidengue, podrían afectar ecológicamente a los mosquitos que no son vulnerables a esa enfermedad. Entonces, el asunto aquí sería, ¿tenemos la capacidad de controlarlo para que no se salga de control? O mejor no lo tiramos, pues no, mejor no lo tiramos al mundo, ¿no? Mejor lo dejamos en el laboratorio. Y pues sí, estoy de Sí, acuerdo es en... que estas son modas, al final no hay que olvidar que todo esto es cíclico, que si bien tiene una década ya en funcionamiento, al Mm, final el punto es si el beneficio es realmente lo suficientemente fuerte como para que estemos dispuestos a aceptar las consecuencias, ¿no? Que por ejemplo es mm, algo que si lo vemos con los objetos, con los microorganismos genéticamente modificados, como el caso del maíz, no fue sino hasta que ya se empezaron a ver las consecuencias en términos fisiológicos para el organismo o ecológicos dentro de la propia cultivo del maíz, que es un monocultivo al final. No fue sino hasta ese entonces que ya se empezó a decir, bueno, es que esto puede ser maléfico en ciertas o no beneficioso del todo, pero a ujú. simple vista no se veía como esa que podía afectar, ¿no? El cultivo de maíz genéticamente modificado. Sí, o sea, a veces no prisas, pues digamos, pero pues sí por intereses económicos se, se apresuran, ¿no? Estas decisiones, pues, o sea, y no yo considero que no está bien apresurarse, ¿no? Cuando te metes con el ambiente. Que ya habíamos mencionado esto también, digo, cuando hablamos de los organismos genéticamente modificados, de maíz transgénico en específico. Yo pues, hablé en esa sesión de que, pues, no tiene nada de malo esperarse, pues, o sea, que están apurando las cosas, pues, ¿no?
tomarlo con calma, no, no tiene nada de malo, pues. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, ahora sí que estos productos generados a partir del biodiseño, también se dice que son productos vivos, porque pues muchos de estos Mm, productos en realidad tienen incorporadas bacterias, ciertas plantas, ciertos hongos, y cómo estos productos al final, se vieron modificados para, por ejemplo, generar este tipo de objetos. Aquí tengo otros más, otros ejemplos. ujú. Por ejemplo, tengo Ahora, es un prototipo para lámpara que combina células ovulares de hámster con ADN modificado de luciérnaga, capaz de generar una reacción enzimática que permite encenderla sin necesidad de alimentación eléctrica. pero Es decir, ocuparía esta otro tipo lámpara, de ajá, alimentación, ¿no? ajá, exacto, pero al final es una enzima que realiza el encendido o no de esta lámpara, ¿no? O por ejemplo, lámparas con La cajas de luciferasa Petri. y la luciferina, ¿no? Sí me acuerdo de esa Ah, reacción. bueno, exacto. Aquí tenemos otra que sería una lámpara con placas de Petri albergando cultivos bacterianos en una maraña de fibra óptica. Las distintas colonias de bacterias procedentes de diferentes familias emiten distintas tonalidades de luz, es decir, una lámpara hecha con bacterias. Pero ocuparía comida, la bacteria, pues, ¿no? Para crecer, ocuparía un medio de cultivo. Te costaría a ti, o sea, no pagarías luz, digamos, una lámpara así, no pagarías luz, pero pagarías 15,000 pesos por el suero fetal bovino de suplemento para el medio de cultivo, ¿no? No, pero Ándate, perdón, exacto. perdón, Cosas como perdón, esas. espero por ser cínico, ¿no? Pero sí, estaba pensando en que de cierta forma, pues tenemos productos nosotros que ya tienen bacterias o sí, ¿no? El queso, por ejemplo, pues ahí están vivas las bacterias, la leche también, aunque son más productos para el consumo, ¿no? Este, pero digamos, se afectó un poco al medio ambiente cuando se inventó el queso, pues, ¿no? O sea, pero sí alteramos, pues no existía el queso y ahora existe, pues afectamos un poco al medio ambiente al hacerlo, ¿no? Pero ahí otra vez la cuestión es, pues no cruzar un límite en el que sea irreversible el daño, ¿no? Claro, te digo, otro de los ejemplos, la mayoría de los objetos yo veo que son muebles, los que al menos yo he encontrado, porque Sí. tenemos aquí unas mesas recubiertas de células combustibles biológicas que albergan como pequeñas macetas futuristas. Un cultivo individual de musgo con una colonia de bacterias que produce corriente al alimentarse de esta planta no vascular. O, por ejemplo, sillas confeccionadas con queratina de hongo y celulosa reforzada genéticamente. Gracias a la Mm, queratina, la celulosa resultante aumenta su resistencia estructural y capacidad de hidrofuga. ok. O sea, tener una planta ahí que florezca, digamos, y solo tengas que ponerle agua y tierra, ¿no? Eso suena más factible, ¿no? Sí, pues factible para hacerlo en la vida, sí, en esta vida. Porque, digamos, es una planta que de manera artificial, pues, o sea, o digamos, manipulada genéticamente, genere la luciferasa y la luciferina, daría luz, ¿no? Y pues a esta le tienes que dar a la planta son organismos autótrofos, ¿se acuerdan de esa palabra de la primaria? Que significa que las plantas hacen sus propios alimentos, nada más hay que darle, pues sí, abono, ¿no? Tierra, agua, luz del sol, pero sí eso suena más factible, hay que hacer una de esas Que ahora, en que ahora, laboratorio. que ahora que yo me imagino una lámpara, ¿eh? Una lámpara Mm, utilizando estas bacterias que dan, que cambian de color, que se ven muy padres en la noche, o que de ujú, acuerdo al medio de cultivo, pero sí me quedé pensando de si no al final resulta como más caro el tener, ahora son propuestas, ¿eh? Son propuestas que se han realizado y que simplemente fueron para ver si eran o no factibles. ujú. Pero pues por lo que ahorita me estás haciendo pensar, yo creo que no Sí, va a ser tan factible al final tener estas fuentes
Espera, de espera, espera. energía, ¿no? Estoy pensando en algo. O sea, vamos a suponer que es una bacteria. Las bacterias no ocupan Ujú, el suero fetal bovino. Pues, ¿no? O sea, dijiste claro, células, quién sabe qué, yo supuse células de mamífero, ¿no? Pero no, a lo mejor son bacterias. Suponer, las bacterias, pues sí ocupan un medio de cultivo claro. y que no se contamine de otras bacterias. Pero pues sí desperdiciamos a veces, no sé, pues comida, ¿no? Digamos, ¿no? Ah, son las obras de la comida. Ah, pues métela a la lámpara, ¿no? Para dar luz. Ujú, ajá, Eso exacto, estaría ya más, cosas como esas. ajá, eso ya Ujú. pudiera hacerlo. Primero tendrías que esterilizarlo, pues, para no contaminar a la lámpara de bacterias que no produzcan luz, ¿no? Y que le ganen y que crezcan más rápido porque pues no tienen esa carga energética, pues, ¿no? De producir luz. Que eso estaría genial, ¿no? Como la Sí, generación de, sí, sí. genera luz a partir de tus propios desechos. También, o sea, sí, de nuestras sobras de comida, sí, pero pues también tienes razón, nuestros desechos, nuestra caca, pues se pudiera ser de alimento para las bacterias, Que para ya se genera otras. biogás, ¿no? Con las heces fecales, en Ya teoría. basta, basta, Saso, basta. Pero Sí, es verdad, o también. sea, es algo que ya Claro, se claro. utiliza en las plantas de tratamiento de agua. Ah, ok, Hace ¿qué tiempo cosa? que Mm. utilizan los desechos orgánicos para la generación de gas. Ah, ok. Órale. No, no lo sabía, no estaba al corriente con eso. Bueno, yo estaba viendo un reportaje, pero me parece que fue en Ujú. Europa o por allá en Asia, en donde vi que a partir de de las heces fecales tenían estos como bioreactores y veían ahí como el bioreactor se llenaba de gas y era justamente del producto de los desechos orgánicos, Sí, biológicos, desechos biológicos, para no decir heces fecales, orina. o caca. Sí. Ujú. Digo, no tiene nada de malo, pero bueno. Pues bueno, eso me gusta, está más factible, ¿no? Me imaginé otra cosa desde el principio, ¿no? Estuve pensando yo en otras cosas más, a lo mejor más sci-fi, ¿no? Más de ciencia ficción que, que otra cosa, pero sí, no estamos, no creo, no considero que estemos lejos, ¿no? Sí, hay ratones fluorescentes, hay un chango fluorescente en una de las noticias que repasamos hace un par de sesiones también. Un chango, un Sí, o chimpancé. sea, que en realidad esto de modificar a los organismos vivos para tratar de resolver ciertas necesidades es algo que se ha hecho en biología molecular y genética desde desde décadas, No, ¿no? Aquí a lo y que sí. vamos Ujú. es que es el uso de estos microorganismos para la creación de objetos comunes y corrientes, como puede De ser una confort. silla, ajá, una lámpara, puede ser una mesa, A The Better Homes and Gardens, ¿no? exacto. Ujú. Sí, sí, sí. No, sí. Que podría ser un hitazo si se las vendes a estos, porque a veces creemos que todas las aplicaciones van para la medicina, ¿no? Que ese es el punto, sino que también estas otras aplicaciones van para nuestro día a día, para cosas comunes y corrientes. Como te digo, esta ropa que es como jardincitos que tú vas usando, que aquí el punto es que cómo las lavas, ¿no? O sea, yo vi estas fotos de estas Ujú. playeritas, pero te digo que a veces siento que es más como por una tendencia de, mira, hoy usé mi playera de gardenias y mañana uso la de girasoles, ¿no? Sí. Es un decir. Y es biodegradable O que, por ejemplo, completamente green y así. se alimenten a partir del sudor y de las grasas del cuerpo. O sea, eso se me hace Ah, como interesante. a mí me parece asqueroso. Con todo respeto para las personas que usan camisetas de plantas. Me recuerda a The Last of Us, que te crezca un hongo en la piel, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, que fue una de las primeras sesiones de la red Sí. Contextus y gracias a esa empezamos justo con este podcast, ¿no? Sí, después de ya tirar el COVID, no sé, digo, no tirarlo, pues más bien ya hablamos del COVID, ya, seguramente, que es algo que urgía, ¿no? Creo. Pero sí, me suena un poco a eso, pues cuando dijiste plantas creciéndote, dije, estaría padre verlo, no de lejos. No como para yo ponerme mi camiseta. Digo, ya tengo una Pues camisa de yo sí algodón. yo sí me pondría una camisa de estas. Te digo, se me hizo como curioso
el concepto, vaya, la idea de que uses no solamente ropa hecha con materiales, sino que la ropa misma está creciendo en ti. Sí, 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 Es como lo que se me hizo interesante. claro. No, sí, 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 sí. Y que, Ahora sí que, pues habría que estar al pendiente, habría que ver qué diseñador de alto lujo se anima a hacer este tipo de inversiones y no, que no se te olvide que creemos que son ideas medio locas, pero igual y tal vez están muy avanzados para nuestra época, ¿no? pues sí, ¿no? Haces así, una manzana, si te da hambre. Ah, exacto, es algo así. Wow. Bueno, eso sería, no sé si una manzana, pero tal vez, no sé, un plátano o algo un poco más. Sería chido, ¿no? Parece. Sí, 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 por supuesto. Y asqueroso. Pues bueno, Pues habría que ver qué tanto avanza el biodiseño. ok. Bueno, entonces, bueno, con esta parte, entonces, tocamos el tema del biodiseño, el cual no solo sirve para el diseño de estructuras y operaciones orgánicas, sino para tomar partes de estructuras naturales que se comportan de acuerdo a la naturaleza, ya sea almacenar y convertir energía, producir oxígeno, neutralizar sustancias tóxicas o eliminar desechos del modo más limpio y eficaz, gracias a un ensayo de campo madurado a fuego lento durante millones de años en innumerables organismos. Más que luchar para evitar que se reproduzca el efecto Frankenstein, una creación que se nos vaya de las manos, los biodiseñadores deberán combinar su propio trabajo científico y humanístico, es decir, el artístico y de diseño, con una mirada retrospectiva a la sabiduría de la filosofía clásica, occidental y oriental. Bueno, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra sesión 11 de la segunda temporada de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor. Hasta la próxima. Hasta luego.